Hola, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias por acompañar estas actividades de la Escuela Nacional de la Magistratura. Hoy tenemos un invitado muy especial, un gran amigo de la Escuela Nacional de la Magistratura, no solamente desde ahora, sino bueno, prácticamente desde que ingresó al Poder Judicial. Está el magistrado Marco Antonio Medina Salas acompañando las actividades docentes de la Escuela Nacional de la Magistratura. Ha ido desarrollando su actividad jurisdiccional a la par que su actividad docente con nosotros acá en la Escuela Nacional de la Magistratura. Por supuesto, queremos hacer llegar a todos y a todas el saludo primeramente del magistrado Michael José Moreno Pérez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, de nuestro director general también, el magistrado Guillermo Blanco Vázquez, y bueno, por supuesto de todo el personal que trabaja acá en la Escuela Nacional de la Magistratura. Hoy, como les digo, tenemos una presentación especial a cargo del magistrado Marco Antonio Medina Salas, titulada Aportes políticos, jurídicos y filosóficos para una lucha antidrogas con perspectiva democrática y social. Vamos a también aunque el magistrado, bueno, ha desarrollado una actividad que le ha permitido ser bueno, ampliamente reconocido tanto en el Poder Judicial como fuera de nuestro Poder Judicial, pero vamos a leer brevemente algunos aspectos de lo que, digamos, la trayectoria del magistrado Marco Antonio Medina Salas. El magistrado es magistrado de la Sala Política, integrante de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia desde 2015, diciembre de 2015, cuando fue designado por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Y su formación la ha realizado de la manera siguiente. Estudió en la Universidad Católica del Táchira, donde egresó como abogado en el año 1999. Posteriormente ha realizado estudios de posgrado en la Universidad del Zulia, donde ha obtenido los títulos de Magíster Scienciarum en Ciencias Penales y Criminológicas en el año 2004, el título de Doctor en Ciencias Jurídicas en la Universidad del Zulia, como acabamos de decir, en el año 2012, y el título de postdoctor en Derechos Humanos también por la Universidad del Zulia. Vamos a presentar solamente por acá en aras del tiempo, digamos, lo que ha sido la trayectoria jurisdiccional, en el aspecto jurisdiccional del magistrado Marco Medina. Ha sido juez provisorio de la Corte de Apelaciones y presidente del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado de Táchira en 2011 o a partir de 2011. Posteriormente fue abogado auxiliar 2, adscrito a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia a partir de 2012. En junio de 2014 fue designado como juez de la Corte de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira. En mayo de 2015 fue designado juez rector y presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira hasta diciembre de 2015, cuando, como acabamos de decir hace poco, fue designado como magistrado integrante de la Sala Político-Administrativa de nuestro máximo tribunal por designación de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Desde que fue designado como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, ha sido designado como vicepresidente de la Sala Político-Administrativa entre febrero de 2017 y febrero de 2021, y designado también como inspector general de tribunales desde marzo de 2018, ratificado hace apenas 2-3 meses atrás, en febrero de 2021, por los magistrados de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, cargo que por supuesto ejerce todavía actualmente, y bueno, debemos decir que ejerce de manera exitosa, no solamente por el reconocimiento de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que lo han ratificado como inspector general de tribunales, sino también por nuestros gobernantes de la Inspectoría General de Tribunales, con quienes compartimos siempre y que son de la misma opinión. En el aspecto docente, el magistrado Marco Medina ha sido profesor, o actualmente es profesor de pregrado en la Universidad Santa María, acá en Caracas, pero ha sido profesor de la Universidad Católica del Táchira, su alma mater, en la Cátedra de Criminología y Procedimientos Penales Especiales en la Universidad Bolivariana de Venezuela, como docente ad honorem en especialización de gestión judicial con la Cátedra Procesos Especiales de Violencia de Género, por supuesto con la Escuela Nacional de la Magistratura, entre otros programas en los que ha participado el magistrado
Marco Medina está en el programa de formación penal en el año 2012, el programa de formación inicial para aspirantes a integrar los tribunales penales municipales. Allí dictó, entre otras unidades curriculares, reforma del Código Orgánico Procesal Penal, taller de delitos electorales, recursos ordinarios y extraordinarios, procedimientos para la jurisdicción penal municipal y la oralidad dentro del proceso penal venezolano. Y también en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de las Fuerzas Armadas, en el núcleo Táchira, ha sido docente en la maestría de Ciencias Jurídicas Militares en la cátedra de Proceso Penal y Ministerio Público. Adicionalmente, y ya para ir, digamos, concluyendo esta breve presentación del magistrado, también tiene publicaciones como la flagrancia en la nueva reforma del Código Orgánico Procesal Penal Venezolano del año 2001, publicado en el volumen 30 del capítulo científico de la revista de las disciplinas de control social. En el año 2009 publicó consideraciones sobre la inconstitucionalidad del delito de enriquecimiento ilícito, también en la revista de disciplinas de control social. Igualmente la construcción de consensos políticos y sociales para el logro de la gobernabilidad en la sociedad plural venezolana. Esto lo publicó en el número 18 de 2011 de la revista Fronesis, revista de Filosofía Jurídica, Social y Política de la Universidad del Zulia, y Principios Axiológicos del juez o jueza penal con perspectiva de género en el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, publicado en la colección Memorias del Ministerio Público en el año 2012. Eso es, digamos, brevemente y con un resumen un poco apretado, digamos, la trayectoria académica, docente y profesional y jurisdiccional también del magistrado Marco Antonio Medina Salas, que hoy nos acompaña con una extraordinaria ponente. Magistrado, bienvenido, un honor nuevamente tenerlo con nosotros, como siempre, como usted sabe. Cuando usted guste, por favor, bueno, sus palabras para el día de hoy. Adelante. Bueno, Domingo, primero agradecerte por la presentación, agradecerle igualmente al magistrado Guillermo Blanco por la deferencia que tiene en invitarme, a todo su equipo de trabajo, excepcional equipo de trabajo de la Escuela Nacional de la Magistratura. Quería primordialmente y esencialmente agradecer al magistrado presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael José Moreno Pérez, por la profundización que ha tenido durante su gestión todos los procesos de formación de los compañeros jueces y las compañeras juezas, así como todo el personal que forma parte del Poder Judicial venezolano y en general de los compañeros y compañeras que integran la Administración de Justicia en Venezuela. Quería hacer mención importante, agradecimiento a mis compañeros de la Sala Político-Administrativa, quienes permiten que tenga este tiempo para la Escuela Nacional de la Magistratura, a mis compañeros y compañeras, mis queridos hermanos y hermanas de la Inspectoría General de Tribunales, que como siempre digo es una de los órganos, el órgano auxiliar por excelencia del Poder Judicial venezolano, pero con unas características muy sui generis, que es la humanidad que brota por las venas de cada uno de los compañeros y compañeras que hacen bien la Inspectoría General de Tribunales. Mis compañeros de despacho, que me tienen mucha paciencia para poder estar compartiendo con ustedes, y especialmente al doctor Jesús Gerardo Peña, quien está apoyándonos técnicamente, además estrenándose en la Sala Político-Administrativa como el juez sustanciador de esta digna sala que forma parte del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, y fíjate, la síntesis que pudiste leer, quizás la que más me genera apego al Poder Judicial es los años que he estado colaborando con la Escuela Nacional de la Magistratura, precisamente porque es el elemento que transversaliza todos los procesos de cambio que se puedan generar dentro del Poder Judicial venezolano, dentro de la Administración de Justicia y como parte integrante de las políticas criminales del Estado venezolano y del Poder Judicial venezolano. Creo que la Escuela Nacional de la Magistratura y sus procesos de educación y formación continua permiten el engrandecimiento de los jueces y las juezas, pero además romper con un círculo vicioso generalmente exegético por el cual nosotros hemos sido formados y formadas en las universidades venezolanas. La Escuela Nacional de la Magistratura se ha venido encargando de precisamente aupar
los nuevos procesos de formación, las nuevas líneas de educación en Venezuela dirigidas hacia los profesionales del derecho y a los operadores de las normas o del ordenamiento jurídico venezolano. Fíjate, el día de hoy pues traemos un tema bastante controversial, un tema que históricamente ha sido objeto de debates bastante arduos a lo largo de la academia venezolana y a lo largo de la ejecución de las políticas, no solamente en Venezuela, sino en América Latina y en el mundo incluso, pero siempre con una conexión importante, que es el tema de las drogas. Hablar de las drogas no es sencillo, hablar de las drogas es bastante complejo, tiene una serie de aristas que deben ser perfectamente analizadas, deben ser evaluadas y deben ser muy bien disgregadas para que puedan ser compartidas a lo largo de los procesos de formación, de inducción, de educación. Fíjate que nosotros traemos un tema que es un tema en donde pretendo hacer algunos aportes en la lucha que ha tenido Venezuela en materia antidroga, pero con una perspectiva esencialmente democrática y social, basándonos fundamentalmente en lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 2, como parte de ese Estado complejo y ese Estado compuesto, que es el Estado democrático, social, de derecho y de justicia. Entonces, por eso el título es precisamente esos aportes en el orden político, en el orden jurídico, filosófico, en la lucha venezolana antidrogas, pero con una perspectiva democrática y social. Ya cuando nosotros comenzamos a hablar de perspectiva democrática, vamos a vislumbrar una construcción en conjunto, una construcción colectiva de las soluciones al problema de las drogas en Venezuela, que esencialmente y fundamentalmente se han generado partiendo de lo que podemos denominar las campañas o la campaña, vamos a ponerlo entre comillas, la campaña en contra de Venezuela y las campañas esencialmente dirigidas hacia el punto de la droga. Y esto lo vamos a poner en un punto central y en un momento determinado van a ir coetáneas estos dos modelos de campaña, uno en contra del país y otro en contra de las drogas, porque el día de hoy nosotros vamos a tratar de construir un edificio que se ha venido formando para la penetración del proceso y la inserción del negocio de las drogas en el país. Precisamente con las distintas visiones vamos a tratar de construir ese elemento maligno hacia las políticas de Estado en materia criminal. Por eso vamos a tratar de esta conversación de disgregarla en tres aspectos fundamentales: una visión política, una visión jurídica y una visión filosófica. Porque cuando hablamos nosotros de democracia, estamos hablando de construcciones teóricas, de aportes teóricos, y por eso quisiera, y más adelante lo vamos a ver, en cuanto a la visión filosófica, la utilización de dos elementos, dos herramientas fundamentales, que es el construccionismo social, generalmente sostenido por los postestructuralistas, junto a la teoría crítica, igualmente sostenida por los postestructuralistas o postmodernistas. Quizás nos vamos a fundamentar esencialmente en algunos teoremas de Michel Foucaultianos y de Jürgen Habermas, para generar la construcción o las respuestas al problema de las drogas. Como aporte desde la perspectiva académica para la elaboración óptima de las políticas criminales en materia de drogas. En cuanto a la visión política, nos vamos a ceñir a lo que han sido las campañas en materia de drogas. Las campañas nosotros las podemos enumerar en tres aspectos, tres momentos importantes de la historia. Primero, la campaña generada en el año 1972, la campaña generada en materia de drogas en el año 1984 y una campaña que ha sido la de los últimos años,
en contra del país, en contra de Venezuela, pero además desde dónde vienen las campañas y qué efectos han buscado esas campañas. Dentro de estas campañas se ha generado la utilización de estereotipos, de marcajes, de denominaciones importantes para tratar de amainar el abordaje hacia el problema de las drogas. Y se ha equiparado la droga con movimientos sociales y por eso yo menciono el análisis de lo que es las drogas y la subversión. Esto ha generado igualmente un nuevo orden económico y político con riesgo a que se consolide y se posesione en la direccionalidad de los distintos países de América Latina. Hay que hacer un análisis igualmente de lo que son las drogas y los grupos poderosos, las drogas y subversión, y luego cómo se utilizan las drogas bajo un contexto de guerra difusa, de abordaje difuso hacia la nación para la legitimación y el autoritarismo internacional, sobre todo en los países que se convierten en una suerte de incomodidad hacia los intereses poderosamente económicos de los países desarrollados y que pretenden aprovecharse de las líneas estratégicas y de los recursos estratégicos de otras naciones. Por supuesto, Venezuela está viviendo un momento histórico importante, una relevancia política con la consecución de la Asamblea Nacional en términos de institucionalidad, la consolidación de un poder legislativo nacional que permite implementar una serie de reformas importantes para la optimización de las políticas de Estado en materia criminal y fundamental y esencialmente, que es el tema que nos atañe, en materia de drogas, política criminal, pero enfocada en lo que tiene que ser la lucha nacional antidroga. Y una lucha nacional antidroga que además es sui generis, porque rompimos con algunas cadenas ya con la implementación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con el aporte del presidente Chávez en un momento determinado, logrando expulsar agentes externos que pretendían manejar lo relacionado a los procesos de abordaje en la materia y generando unas políticas de Estado totalmente autónomas, independientes, soberanas y que han permitido con exitosa claridad el abordaje sistemático a cada una de estas aristas que te venía mencionando en materia de drogas. Bueno, fíjate, vamos a comenzar entonces con las distintas campañas que en materia de drogas se han venido generando a lo largo de los años en Venezuela y que además tienen una serie de semejanzas que vamos a ir disgregando poco a poco en el tiempo que me permita la plataforma y además ir concertando un poco estas similitudes en qué nos van a servir para nosotros insertarlos en las reformas que se avecinan en el ordenamiento jurídico nacional. La primera campaña fue la campaña del año 1972, en donde la situación de las drogas aún no calaba con la fuerza o la fortaleza que tenemos en los actuales momentos. Sin embargo, ya se venían generando campañas externas, equiparando las drogas con ciertos movimientos sociales, sobre todo movimientos sociales que se rebelaban ante algunas políticas imperiales, fundamental y esencialmente en los Estados Unidos, en Norteamérica. Ya cuando mencionábamos en los años 70 las incursiones armadas de los Estados Unidos, fundamentalmente hacia el lejano oriente, lo que tiene que ver con la guerra de Vietnam, inicialmente la guerra a Corea, ya se venía estigmatizando el uso de algunas sustancias, fundamentalmente la marihuana y el opio, y se equiparaba la marihuana a ciertos modelos o a ciertas instituciones que buscaban científica y políticamente disminuir los efectos de la guerra en Vietnam. Y por eso se equiparaba
el uso de la marihuana a algunos movimientos sociales que estaban en rebelión con estos procesos bélicos iniciados por el gobierno de los Estados Unidos. Y se empieza a generar estereotipos, fundamentalmente delincuenciales, tratando como delincuentes a aquellos que consumían estas sustancias estupefacientes, pero además marcando algunos países esencialmente que se convertían en incómodos para los intereses económicos y políticos del país del norte. Luego tenemos las campañas generadas en el año 1900, en los años 80, pero fundamentalmente en Venezuela en el año 1984, ya atacando la producción y la distribución de la cocaína, pero además atacando y generando estigmas internacionales. Algunos países de suerte política contraria a los Estados Unidos, como Cuba y Nicaragua, endosándoles un remoquete de países narcocomplacientes, con algunas trabas para obtener créditos internacionales y en general produciendo una campaña internacional que se iba a vislumbrar como bloqueo en contra de estas naciones. Y Venezuela, que iniciaba los procesos de acercamiento en cuanto a políticas de Estado en materia de drogas, se vio como suelo, como piso importante para la generación de estas políticas internacionales. Allí se empiezan a ver ya los primeros estereotipos, la primera utilización de estereotipos equiparando ciertos tipos de ciudadanos al uso de las drogas y fundamentalmente al uso de la marihuana y al uso de la cocaína, distinguiendo incluso en estratos sociales la utilización de estas sustancias prohibidas. La marihuana generalmente equiparándola a los grupos o los estratos sociales con mayores dificultades económicas, mientras que la cocaína era utilizada por las grandes élites porque era una droga mucho más costosa. De manera que todo este círculo se vio abordado políticamente por el gobierno de los Estados Unidos y generó un nuevo marco, un nuevo modelo de sostenimiento económico de algunas naciones que incluso estaban utilizando la droga como una economía alternativa, y utilización de naciones por parte del gobierno de los Estados Unidos para el abordaje y el ataque a países que resultaban, como lo dije, contrarios a los modelos políticos y económicos norteamericanos. Es el caso, por ejemplo, para citar algunos ejemplos, de Colombia, en donde una economía sostenida globalmente con una cantidad aproximada de 3.000 millones de dólares para el mantenimiento de su administración, sin embargo había generado a través del tráfico de la cocaína ingresos alrededor de los 8.000 millones de dólares, con un perdón fiscal en el año 1982 que además permitió la generación de capitales ilícitos dentro de la administración colombiana, lo que aupó el blanqueo y la legitimación de capitales. Todo esto como como un mecanismo, como herramientas subterráneas para legitimar las acciones armadas en contra de estas naciones, fundamentalmente de Centroamérica y el Caribe, durante los años 80, durante la administración Reagan. Y fíjense que dentro de esta utilización y dentro de esta campaña, lo que se buscaba era precisamente la deslegitimación de los sistemas democráticos, pero además la desacreditación de los movimientos sociales y de ciertos gobiernos. Por ejemplo, el gobierno o el manejo de cualquier situación que afectara a estos movimientos sociales, que minimizara la acción de los movimientos sociales, los equiparaban
con los gobiernos narcocomplacientes, comunistas, generalmente narcocastristas, y estoy colocándole algunos remoquetes utilizados en la época como estereotipos y marcaje para la minimización de el desarrollo de los gobiernos, como les dije, incómodos para el imperio norteamericano. Y esto generó una suerte de presiones en cuanto a la generación de los ordenamientos jurídicos y además presiones internacionales, tanto internacionales como internas en cada una de estas naciones. Fíjense ahora, en la actualidad nosotros, Venezuela, con un modelo de Estado totalmente marcado hacia lo social, como les decía, con un Estado democrático, social, de derecho y justicia, se ha visto igualmente o ha sido objeto de las políticas internacionales, las presiones internacionales y los mecanismos mediáticos que han generado, sin lugar a dudas, un cambio radical, un cambio importante en las políticas de Estado venezolanas en el abordaje o en la lucha antidrogas. Tres elementos importantes tienen que ser tomados en cuenta con relación a estos tres momentos históricos de campañas sobre las drogas y sobre algunas naciones que han pretendido ser autónomas e independientes en sus políticas de Estado de lucha antidrogas. Un elemento como lo ha generado Raúl Eugenio Zaffaroni, como lo ha venido manifestando, para develar y superar los mecanismos que nos han sido difundidos a través de una serie de mecanismos y de herramientas utilizadas para penetrar las políticas de Estado que han generado o que se han pretendido generar para luchar contra el flagelo de las drogas. Pero además, la evaluación constante, los intereses que se encuentran o que hay que colocar en las balanzas y una evaluación constante de lo que son las políticas internacionales que ha pretendido penetrar el aparato soberano y los ordenamientos jurídicos de cada uno de los países que luchan contra el flagelo de las drogas. Nosotros hemos visto cómo las presiones internacionales han generado una denominada lucha contra las drogas, lucha internacional contra las drogas, pero que ha sido internacionalmente trazada como director de las distintas directrices políticas internacionales por el gobierno de los Estados Unidos, lo que ha provocado que nosotros tengamos ordenamientos jurídicos con elementos sancionatorios similares en países que tienen problemáticas totalmente disímiles y que idiosincráticamente tratan el flagelo de las drogas de una manera totalmente distinta. Tenemos países como Bolivia y Ecuador que son productores o generan la hoja de la coca como mecanismos ancestrales, medicinales, totalmente tradicionales, pero tenemos países como Colombia y Perú que indiscutiblemente son países que procesan la hoja de la coca para su posterior comercialización. Venezuela y las Islas del Caribe, que son estados que han sido históricamente utilizados para poder sacar del continente o de Sudamérica las drogas procesadas, y los grandes consumidores que son los países fundamentalmente del norte y los países de Europa, Estados Unidos, Canadá y los países europeos. Entonces fíjense que la situación en materia de drogas, las políticas criminales en materia de drogas tienen que ser totalmente distintas, y por lo tanto los procesos sancionatorios, los procesos legales además establecidos en los ordenamientos jurídicos para tratar la problemática, tienen que adecuarse a cada una de las realidades de estos países. Venezuela ha venido generando una
política criminal, rompiendo una política criminal en materia de drogas, rompiendo con los esquemas anteriormente trazados, y ha generado una serie de instrumentos normativos, sin embargo, aún con vestigios liberales propios de un Estado liberal burgués, y que tiene como una deuda importantísima, una reforma importante como o adecuada al modelo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y entender que nuestra política tiene que ser efectivamente soberana, trayendo palabras de Reasons publicadas en los años 80, fundamentalmente en las distintas reuniones criminológicas que se generaron para abordar las problemáticas de las drogas. Decía Reason que los daños producidos por la droga, es decir, los delitos, las enfermedades y las muertes, son más un efecto de las políticas de los estados para abordar la problemática que efectos farmacológicos. Y eso precisamente es lo que nosotros nos tenemos que ir proponiendo en materia de reformas en Venezuela. Unas reformas que tiendan hacia los procesos de formación para la prevención, pero también una reforma que ponga en el centro de atención, de abordaje, al ser humano y no simplemente los estamentos operativos presupuestarios. Fíjense, dentro de la construcción importante para una política criminal que vaya de la mano con los movimientos sociales y con las políticas sociales que pretende la política criminal de lucha antidrogas en Venezuela. Tenemos que desprendernos de una serie de ataduras y encontrar realmente los mecanismos bajo los cuales nosotros hemos sido inducidos conductualmente, desde las políticas de Estado hasta el elemento conductual individual, a reaccionar de una manera determinada en materia de drogas. Nosotros hemos sido objetos constantes de mecanismos de difusión y de mecanismos de inserción difusa, de elementos que nos han generado un manejo erróneo en materia de drogas, por dos herramientas fundamentales utilizadas por quienes pretenden resguardar sus intereses en la utilización de estas problemáticas. Uno de raíz hebreo-cristiana y uno de raíz posmodernista neoliberal. Uno a través del proceso de formación claramente lineal, bajo los cuales o bajo esquemas bajo los que hemos sido formados desde que somos unos infantes, pasando por la educación primaria, educación secundaria y niveles importantes en nuestra vida académica, además como mecanismos de control social permanentes, utilizando la escuela, la familia, los medios y las instituciones de Estado, los organismos policiales y por supuesto el estamento religioso, que nos han trazado líneas duras de conducta de las cuales no nos hemos podido desprender, y otro mecanismo de raíz posmodernista neoliberal, en donde nos han proclamado el consumo exagerado como una forma de vida y que nos han planteado esquemas y modelos de conducta y de tratamiento de las problemáticas y nosotros no hemos caído en cuenta. Bajo el mecanismo del posmodernismo neoliberal, la utilización de los medios de comunicación ha sido una herramienta de abordaje constante, de guerra difusa constante, y que ha permitido la consolidación de las grandes mafias y las grandes organizaciones en materia de drogas. Porque debemos entender que las drogas son mecanismos o son instrumentos que ya se han convertido a gran escala en economías alternativas y en grandes transnacionales verdaderamente consolidadas, y que ha generado incluso algunos gobiernos que ya viven a expensas de este tipo de economía
ilícita alternativa. En Venezuela y en América Latina en general, nos han penetrado a través de los medios de comunicación social, generándonos una suerte de necesidad de consumo exagerada y que ha provocado la necesidad de acudir a estos esquemas oscuros de las drogas a grandes sectores de la población para adquirir aquello que no podíamos o que no se puede conseguir. Cuando nosotros acudimos a un centro de detención y conversamos con algunas de las personas que han cometido hechos ilícitos relacionados con las drogas, generalmente podemos verificar que muchos de ellos lo han cometido como formas para mejorar su estatus, basado precisamente en los patrones conductuales que nos han generado los medios de comunicación social. Una determinada forma de vida para las mujeres, una determinada forma de adquisición de riqueza para los hombres, necesidades para los niños, necesidades para los adolescentes, lo que ha consolidado el proceso de expansión de las economías sostenidas por los mecanismos de la droga. Entonces, bueno, es importante ir manejando todas estas herramientas, porque es necesario deconstruir los procesos de difusión y los procesos de alienación bajo los cuales hemos sido constantemente sometidos, y siempre para una línea de resguardo de los intereses. A través de estos medios de comunicación y a través de estas herramientas de trazado lineal de conducta, surgen estrategias filosóficas y mecanismos filosóficos para la deconstrucción y la construcción social de las herramientas para la consolidación de las políticas de Estado. Michel Foucault nos manejaba la teoría del yo libertario, y Jürgen Habermas, a través de sus teorías críticas, generó la teoría de la acción comunicativa, una teoría que nos llama al consenso y nos llama al diálogo y al aporte de los distintos sectores sociales para construir herramientas que nos permitan solventar las diferentes controversias y los diferentes mecanismos que se puedan generar como instrumentos para la lucha antidrogas. Tanto la teoría de la acción comunicativa como las teorías del yo libertario, yo creo y considero que son esenciales y fundamentales en cuanto a su manejo para la aproximación a unas reformas contundentes dentro del aparato o dentro del ordenamiento jurídico venezolano. La Asamblea Nacional se dispone a analizar un proyecto de ley orgánica de drogas para su reforma, la que ya fue aprobada, por cierto, en primera discusión por la Asamblea Nacional, y que tiene que contemplar el pasaje por cada uno de los sectores sociales, por cada uno de los movimientos, los sectores de base, las comunidades de base que conforman la sociedad venezolana, cosa que yo estoy seguro que ya se está realizando, y además aprovecho para felicitar la comisión que forma parte de esta reforma y que se está generando una consulta a nivel nacional como debe ser, porque bueno, tiene que trazarse una línea totalmente novedosa y totalmente social en cuanto a la reforma del ordenamiento vigente, y como lo decía, con una perspectiva totalmente distinta, una perspectiva social y no de corte liberal burgués, como se ha venido manejando en los últimos años el problema de la droga en América Latina, y a lo cual, a pesar de los cortes que hemos tenido y de los cambios de paradigma, como lo asienta Thomas Kuhn, sin embargo, Venezuela aún tiene vestigios de estos mecanismos de corte liberal burgués. La reforma de la ley orgánica de drogas, como lo decía, tiene que deslastrarse, tiene que quitarse de encima estos tópicos que lo que hacen es encerrar y manejar el problema de las drogas de una manera reducida,
y generando una matriz o unos mecanismos que mantengan el status quo de la comercialización y de las economías alternativas en materia de drogas. No podemos desperdiciar la oportunidad que nos está brindando la Asamblea Nacional para incorporar a los distintos sectores que se puedan ver afectados por el flagelo de las drogas, pero fundamental y esencialmente al ser humano más afectado. Nosotros tenemos que pensar primeramente en la persona abordada por el problema de las drogas, el consumidor o la consumidora, pero igualmente analizar desde el punto de vista dogmático cada una de las figuras que va a contemplar o que puede contemplar la nueva ley orgánica de drogas. Hay algunas teorías que buscan la maximización del derecho penal y que seguramente no va a escapar o no va a resultar aislado de esta suerte de teorías el proceso de reforma y el proceso de trabajo que se viene desarrollando por la Asamblea Nacional, con lo cual hay que ser muy cuidadoso. Hay teorías que buscan la maximización del derecho penal o la expansión del derecho penal, de lo cual tenemos que tratar de erradicar esas cortinas que están insertando estos movimientos teóricos. Hay movimientos que buscan dentro del ordenamiento jurídico aún el manejo de los actos preparatorios, por ejemplo, dentro del abordaje en materia de drogas y el manejo de la teoría del delito dentro de la materia de drogas, lo cual termina siendo un flagelo peor que incluso que el proceso, como lo decía Rausen, del proceso farmacológico. Y buscar como mecanismo fundamental y esencial dentro del aparato normativo todo lo que es el proceso formativo, el proceso de formación y educación permanente para su promoción. Dentro del análisis de los distintos proyectos que se puedan presentar en materia de drogas, poco se ve el manejo esencial del foco central de atención que tiene que ser el ser humano. Y generalmente los manejos de reforma se orientan más hacia el estamento institucional presupuestario, lo que termina siendo bastante peligroso porque se le termina haciendo el juego a las políticas de corte liberal y no a las políticas de corte social en materia de drogas. Entonces, fíjense, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que son este manejo, estas visiones en materia de políticas antidrogas por parte de Venezuela, con una visión claramente política de desentrañar lo que han sido las campañas internacionales en contra de las drogas, utilizándolas como marcaje o estereotipo de algunos movimientos sociales que se oponen a los intereses imperiales, económicos y políticos. La eliminación de la utilización de los estereotipos, el análisis constante de las distintas herramientas utilizadas para el ataque constante a la nación, a Venezuela, el análisis de un posible nuevo orden económico y político, utilizando las drogas como alternativa económica, y la utilización de estos estereotipos internacionales para generar algún tipo de incidencia o algún tipo de ataque hacia el país.
legitimándola internacionalmente, los ataques y las sanciones y el aislamiento de la nación, utilizando o generando posiciones autoritarias, posiciones de dureza, de firmeza en contra de la nación, pero utilizando el remoquete o el estigma de narcoestados como se ha venido desarrollando en las distintas épocas, ya hace más de 50 años. Igualmente, utilizar los mecanismos trazados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para profundizar la reforma que se avecina, la reforma, sobre todo la reforma del ordenamiento vigente, pero utilizando los procesos teóricos que son propios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, abandonando el esquema de Estado liberal burgués, utilizando única y exclusivamente el proceso exegético de análisis, entendiendo que lo más importante dentro del esquema normativo es a quién le vamos a resolver el problema, que es precisamente el ser humano. Y estos aspectos tienen que trasladarse al proceso de reforma. Un proceso de reforma que tiene que tener central como centro de atención al ser humano, establecer las cargas y los intereses, siempre mantener el análisis constante de los intereses desiguales, de las distintas cargas sociales desiguales dentro de las problemáticas que se puedan trazar, como lo digo, poniendo de antemano y como primordial y esencialmente centro de atención al ser humano y al principal afectado por el problema de las drogas, dejando de lado el corte liberal exegético para construir unos ordenamientos totalmente humanistas, no de corte liberal. Y analizando cada uno de los tipos que se vayan a insertar y de los elementos normativos dentro de la Ley Orgánica de Drogas, coetáneamente con el trabajo que viene haciendo la Asamblea Nacional con otros instrumentos normativos, por ejemplo, con el Código Penal venezolano. Bueno, compañeros y compañeras, en este breve espacio espero haber contribuido con algunos elementos y algunos aportes importantes, como una reseña histórica de lo que han sido las campañas en materia de drogas, la similitud o la utilización de estereotipos, de etiquetas, no solamente disgregando o dividiendo un tipo de ciudadanos de otros, sino también un tipo a nivel macro, un tipo de países de otro, de acuerdo a los intereses políticos, económicos y a los modelos políticos que imperan en determinado momento histórico, y algunas visiones importantes desde el punto de vista teórico que contribuyan a una reforma óptima del aparato o del instrumento normativo en materia de drogas. Muchísimas gracias a la Escuela Nacional de la Magistratura, al Tribunal Supremo de Justicia y a todos los compañeros y compañeras que tuvieron a bien participar en este programa importante de la escuela. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias, magistrado. Bueno, agradecerle por su extraordinaria presentación. Sabíamos que es así. Usted nos tiene acostumbrado a nosotros acá en la Escuela Nacional de la Magistratura y a quienes participan de nuestros programas, que sus presentaciones siempre son de mucha calidad. Por ejemplo, hoy usted nos ha traído una presentación con una visión comprensiva, digamos, analizando el fenómeno de la lucha antidrogas desde una perspectiva amplia, de diversos ángulos, no solamente desde un aspecto, sino, bueno, usted nos ha presentado el día de hoy 3 aspectos: político, jurídico y filosófico. Además, con esa visión filosófica, usted nos mencionaba a Foucault, a Rawls, a Habermas, y, por ejemplo, la teoría de la acción comunicativa que nos remite, de Habermas, que nos remite también al capítulo primero de la política de Aristóteles, que decía que el hombre es un animal social, justamente
en virtud de esa capacidad de hablar, de establecer diálogos, de comunicarse, que era lo que de algún modo permitía, ¿no?, la conformación de la poli. Eso trasladado, digamos, a nuestro tiempo y a nuestra Venezuela está recogido en nuestra Constitución bajo la figura de democracia participativa y protagónica, que es un aspecto que usted no lo ha mencionado, digamos, directamente con esas palabras, pero que sabemos que es lo que usted tenía presente cuando nos estaba presentando esta visión de la lucha antidrogas con perspectiva democrática y social. Además que, digamos, esa visión que tiene nuestra Constitución, y como usted lo señaló, también nos permite ver el contraste tremendo, además, que se ve no solamente en la política antidrogas de Venezuela, que usted detalló a la perfección, con Colombia, por ejemplo, que estamos, bueno, viendo, hemos tenido algunos episodios en los meses pasados de cómo esa política antidrogas de Colombia tiene una expresión en la frontera con Venezuela, sino también, digamos, una diferencia con la política antidroga de México y aquella famosa guerra contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón, muy criticada, no, sin hacer juicios de valor sobre dicha política, muy criticada en México, porque se supone, o dicen los quienes han comentado, que ha aumentado los niveles de violencia que vive la sociedad mexicana desde entonces. Bueno, se mencionó por allí Perú y otros países de la región. Yo creo que ha sido una presentación extraordinaria, como le digo, creo que nos llevamos todos quienes hemos tenido la oportunidad de escucharlo, de verlo el día de hoy, de disfrutar esta presentación, nos vamos con una visión muchísimo más amplia de lo que es la lucha antidrogas y que, bueno, por supuesto le ha permitido a Venezuela no solamente aumentar los números en materias de incautación o de inutilización de aeronaves utilizadas para el narcotráfico, sino también que tiene un componente muy importante en materia de prevención. Usted mencionaba allí de las organizaciones sociales también y poner al ser humano en el centro de la política antidroga. Y eso pasa porque la política antidroga también, digamos, incluya a todas las organizaciones populares, comunitarias, etcétera, etcétera. Así que bueno, magistrado, felicitarlo, nuestras palabras de agradecimiento, ha sido un honor escucharlo. Y bueno, no sé si usted quiere algún comentario adicional sobre esto que yo estoy de algún modo comentando sobre su presentación. No, no, muchísimas gracias, Domingo, y extender las gracias, como te dije al inicio, a Guillermo, al magistrado Guillermo Blanco, el magistrado presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y bueno, sigo a las órdenes de ustedes cuando así lo dispongan. Un abrazo a todos. Igualmente, magistrado. Y bueno, usted está, digamos, comentándonos el día de hoy sobre política antidroga, pero bueno, creo que podemos hacer un poco de propaganda también a la Inspectoría General de Tribunales, pedirle a quienes están siguiendo la presentación que sigan a la Inspectoría a través de las redes sociales. Usted me corregirá, magistrado, si es así. Creo que es @IGT-al-día, tanto en Twitter como en Instagram, si no me equivoco. ¿Es así, magistrado? Es así, perfectamente. Saludos igualmente a los compañeros de la IGT. Muchísimas gracias, magistrado. Y bueno, igualmente decirle a todos que sigan a la Escuela Nacional de la Magistratura también en nuestras redes sociales, También. arroba ENM-RBB en Instagram, @ENM Venezuela en Instagram y Escuela Nacional de la Magistratura en YouTube, nuestro canal de YouTube y en Facebook también. También tenemos nuestro canal de la revista Magistra en YouTube. Magistrado, un honor nuevamente y bueno, un gusto como siempre. Un abrazo, Domingo. Que esté muy bien. Igualmente, y bueno, a todos y a todas, nuestros saludos de parte del magistrado Guillermo Blanco, director general de la Escuela Nacional de la Magistratura, y del magistrado Michael José Moreno Pérez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Que tengan todos y todas muy buenas tardes. Listo. Listo.